a grabar la clase, porque no todos van a poder estar aquí al 100% porque se les cae la red, porque, etcétera. Entonces necesito que todos podamos acceder a la información que vamos a tomar acá. Entonces yo grabo la clase, listo, pero entonces si se me olvida, me acuerdan, por favor. Ok, vamos entonces a empezar. Démosle inicio a la introducción a la biología celular. Y empecemos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos hablar es sobre si la biología celular es una disciplina reduccionista. Y en ese caso, ¿ustedes qué entendieron por reduccionista? Profe, ¿digo? Sí. Lo que podemos hacer, vamos a hacer la Pues, dinámica es van levantando la manito y yo les voy dando la palabra. Voy a ir como de a 3, 4 personas por participación. Me voy fijando, pues para irles poniendo, porque ustedes saben que voy poniendo chulito de participación y voy mirando quiénes ya me participaron, porque acuérdense que con una participación en clase ya está perfecto, aunque me encanta que sigan participando y esa es la idea. Pero entonces voy mirando quiénes más tienen la manito levantada y que no les he puesto chulo, ¿listo? Entonces ahí voy dando como prioridad ahí para la participación. Arranquemos con Natalia y luego vamos con Daniel. Hágale pues, dale Nati. ¿Qué entendiste por reduccionismo? Hola, profe. Pues lo que entendí por reduccionista es que pues se empezaba por el conocimiento de las partes para poder después explicar como el carácter del todo. Entonces, pues como es la célula, pues empezamos como por algo pequeño y ya luego sí podemos comprender como la parte grande. Exactamente. Daniel, ¿qué tienes para adicionar con relación a este estudio reduccionista de la biología celular? O sea, ahí podríamos decir que la biología celular es reduccionista. Hola, profe, sí. Y pues La... es una disciplina reduccionista, ya que esta se basa en el razonamiento, pues de que el conocimiento de las partes puede explicar como un todo general. Entonces sería como un método inductivo porque va desde lo particular hasta lo más general, como la Ajá, mayoría de las ciencias. exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. ¿Ves? Y yo sí ya te dice la... ¿Ustedes saben qué dice la regla? Pues, María. Un poquito dedicada a su profesora. Muy bien, Daniel. Me encanta esa participación. Es muy clara. Realmente vamos a tener que la mayoría de las ciencias tienen ese tipo de aproximación para entender lo que está a nuestro alrededor. Vamos con Juan Camilo Sánchez. Juan, ¿qué nuevo? Algo nuevo que nos quieras compartir con relación a este tema. Profe, pero es que nuevo, ¿me puede repetir lo de Daniel porque tuve un problema con la conexión? A ver Pues si me Daniel, aporte. sí, no, nos estaba diciendo que como es reduccionista, es un proceso más inductivo, donde vamos de lo pequeño a lo general. También lo comprendí, fue más el hecho de, como lo describieron en el libro, eh, intentar comprender es básicamente, como lo dijo en sus palabras, esos misterios de la vida, poder reducirlos a un simple mecanismo, o sea, poder explicarlos lógicamente y con sus ciertos procesos y partes necesarias de un todo. Ujú, Y que al aún así reducirlo en un simple proceso, por llamarlo así, no deja ujú, de ser maravilloso la complejidad que lleva uno. exactamente. Entonces ese punto es bien importante, que el punto que toca Juan es bien importante porque hacia eso tenemos que dirigirlo. Primero, entender que el digamos, el entender las partes de un organismo nos permite acercarnos a la complejidad de él, nos permite acercarnos para entender el funcionamiento de esa, digamos, el rol de cada parte en el funcionamiento de la célula. Entonces, esa es una aproximación que además de ser reduccionista, es mecanicista, porque vemos el organismo como si fuera una máquina, que no somos una máquina, pero es una aproximación que nos permite acercarnos a el entendimiento del todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una máquina? Eso surgió por allá cuando estábamos en la revolución industrial, donde se aplicaba ese pensamiento mecanicista a todo, y la biología no fue la excepción. Entonces, en esa época, pues, ¿qué se hacía? Y todavía. Tenemos una máquina, si yo le quito este tornillo, ¿qué le pasa a la máquina? Deja de funcionar, pero ¿qué parte es la que deja de funcionar? Entonces, a partir de ahí, yo ya digo, este tornillo sirve para esto. Lo mismo pasa con las células. Si yo le apago una proteína, le apago un gen,
Si miro qué pasa en la célula, pues yo puedo decir, es que este gen está funcionando en esta cascada de señalización y parece ser que va por este lado la función del gen. Eso es ser reduccionista para abordar problemas biológicos. Pero, Juan, toca una parte bien importante y es la complejidad. Entonces, nosotros no somos máquinas porque pues somos organismos biológicos que estamos constantemente atentos a las variantes ambientales y a las señales ambientales, y esas señales pues normalmente tienen un aspecto en nosotros, nos acomodamos de acuerdo al sistema, entonces, o de acuerdo al entorno, nos acomodamos o nos morimos de acuerdo al entorno. Entonces el entorno juega un papel muy importante para nosotros, entonces por eso ya no somos máquinas, porque es que nosotros respondemos a estímulos. Una máquina, digamos que es muy mecánica, y si usted le da un input, ella va a sacar un output siempre, el mismo. Nosotros no. Nosotros tenemos un input, pero también si por aquí tenemos otro y por aquí tenemos otro, nuestra respuesta va a ser diferente. Y la mezcla de los inputs, pues me va a dar de pronto una respuesta muy diferente. Y ahí es donde viene la complejidad grande y bonita que nos menciona Juan. Y aquí, entonces, lo que quiero hacer, en lo que quiero hacer énfasis es que inicialmente la biología celular se estudió y se sigue estudiando como una disciplina reduccionista en ciertos casos, pero con el advenimiento del desarrollo tecnológico, metodologías computacionales, métodos de secuenciación genómica, de secuenciación de proteínas, entre otros, podemos tener ya una aproximación sistémica a la célula, entenderla como un todo, donde el reduccionismo o la aproximación reduccionista sirve mucho para poder entender qué hace cada cosa, pero donde también ya puede un computador analizar el todo de esa célula. ¿Por qué tenemos que reducir las partes? Porque es que nuestra cabeza no nos da para entender esa complejidad tan grande allí. Entonces, en ese sentido es muy importante tener presente que en este momento ya tenemos la gran fortuna de poder entender esa dimensión compleja de la célula. Seguimos el proceso después de aprender eso, pero eso es bien bonito en ese aspecto. Muy bien. Vamos entonces a preguntarnos esta primera parte, que es la primera preguntita del taller. ¿Cuáles son los postulados de la teoría celular y quiénes la propusieron? Entonces me voy con Ivonne. Bueno, profe, primero, es que los nombres están como por Sladen y Schwann, que ellos dieron todos los organismos están compuestos de una célula o más células, y la célula es la unidad estructural de la vida. Y luego fue por Virchow, que es las células solo pueden surgir de la división de una célula preexistente. Perfecto. Entonces esos son los tres postulados de la biología celular y quiénes lo postularon. Entonces, básicamente, Santiago Lazo, ¿quieres decir algo adicional? ¿Aportar algo nuevo a lo que ya comentó Ivonne? No, pues respecto a lo de los postulados, era eso mismo. Listo, entonces espérate, ahí no vayas a bajar la mano para que podamos aportar en otra. Entonces yo complemento aquí. Básicamente la teoría celular entonces estuvo postulada por Robert Hooke, Matthias Sladen y Theodor Schwann, y también por Rudolf Virchow. Entonces, básicamente, ¿qué es la teoría celular? La teoría celular son un conjunto de postulados, los primeros postulados que hubo y que nos daban una idea de cómo funciona la célula. Entonces, esos postulados explican la célula en sí, en ese mecanismo pues inicial. Primero, entonces fue Robert Hooke quien acuñó el nombre de célula a las células, particularmente. Ahorita ustedes me cuentan cómo fue el cuento, cómo fue el chisme ahí, cómo es que él identificó o le puso el nombre de la célula. Y luego viene Matthias Sladen y luego Theodor Schwann, que ellos trabajando en animales y vegetales respectivamente, dijeron que las células, que todo organismo está formado por células. Organismo animal, organismo vegetal está formado por células. Luego también dijeron que la célula entonces es por estar todos los organismos formados por las células. Luego se dieron cuenta que es que esa célula era la unidad funcional, la unidad básica de todo ser vivo. O sea, todo ser vivo tiene una célula. Y luego vino Rudolf Virchow. En esta época, en 1933, en 1939, se pensaba que había un proceso de generación espontánea. Es decir, que todo antes de esa época se creía que había una generación espontánea, es decir, que a partir de una materia inanimada, que no era viva, se podía producir vida. Pero fue Rudolf Virchow quien
planteó que todas las células provienen de otras, es decir, que se reproducían. Entonces, ahí, digamos que en esta época de nuestras vidas y de nuestra existencia, cuando ya hemos pasado una cantidad de revoluciones industriales y ya tenemos una cantidad de desarrollo tecnológico y científico, pues nosotros decimos, ay, estas teorías pues son súper obvios claramente, es la unidad básica de la célula es la unidad básica de la vida y están todos los organismos y pues se reproduce, obvio, pero en esa época pues eso no se sabía. Y por eso fue como uno de los conocimientos que marcó el inicio de la biología celular. Y es importante que ustedes lo tengan ahí en mente. ¿Quiénes fueron Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek? Yo creo que ahí ya les adelanté quién fue Robert Hooke. Adelantemos y hablemos sobre Anton Leeuwenhoek. Santiago. Ok, pues Anton van Leeuwenhoek, él se dedicaba a construir microscopios de gran calidad. Él, en medio pues, de su hobby, su trabajo, examinó una gota de agua que estaba estancada bajo el microscopio. O sea, la puso en el microscopio y él empezó a ver una gran cantidad de punticos o animalículos, los llamó. Eso. Uh-huh. Él, de alguna manera, fue el primero que dijo que habían bacterias presentes en el agua, ¿ya? Uh-huh. Entonces, él envió unas cartas a la Real Sociedad de London, que era era la misma a la cual pertenecía Robert Hooke, pues en la que decía que había descubierto pues, las bacterias en el agua. Y pues Robert Hooke fue, pues estaba Van Leeuwenhoek y certificó pues su descubrimiento. Exactamente. ¿Ya? Muy bien, Santi, muchas gracias. Entonces, pues esta historia es muy sencilla. No sé si de pronto de las personas que tienen la manita levantada, Juan Manuel o Isabela, tienen algo para adicionar sobre lo que ya se comentó. Pues, profe, bueno, dale tú que vas primero. Ok, gracias. No, profe, pues primero que Robert Hooke fue un microscopista inglés, curador de la Royal Society of London, que se le acreditó más que todo por el descubrimiento de las células. Eso ya lo habíamos hablado. Pero se le reconoció esto más que todo debido al estudio que tuvo con los tapones de corcho, que se preguntaba el por qué eran tan adecuados para retener el aire dentro de una botella. Cuando él los analizó, descubrió que parecía como un panal de abejas, aunque en realidad más tarde se dieron cuenta que eran células vegetales, eran membranas de células vegetales que ya habían fallecido. Y con esto fue que se le reconoció tanto que fue el curador más joven de la Royal Society of London y que, como haya explicado mi compañero anteriormente, fue a confirmar la investigación de Anton van Leeuwenhoek mirando por sí mismo estos animalucos o lo que ahora son como las bacterias que él había descubierto para ya luego hacer un descubrimiento ya mucho más grande que era de un mundo completamente desconocido. Exacto. Entonces, aquí es bien importante eso porque pues quien estaba como en la alta sociedad científica, digámoslo así, era Robert Hooke, y él pues también era microscopista, pero entonces él estaba observando estas células de... Isabela iba a decir algo más. No, profe, pues con respecto a eso lo único que pues faltaría es que le puso al nombre de células, pues células, justamente porque parecían celdas. Pero pues eso ya lo dije, entonces no. Listo. Gracias, Isa. Bueno, entonces en este punto es importante tener en cuenta que, bueno, en este caso, Leeuwenhoek no era científico, Leeuwenhoek era una persona que tenía como hobby hacer lentes, hacer microscopios, jugar o trabajar con lentes, y él fue el primero que hizo el microscopio que permitió observar eso. Es importante también entender entonces que en las células de corcho, ¿qué fue lo que se observó realmente? ¿Se observó la célula o qué parte de la célula se observó? ¿O se observó una parte de la célula? ¿Cómo? Eran paredes celulares. Eran paredes, exactamente. Eran paredes celulares lo que se observó allí. Entonces, ¿qué es importante acá entender
y que tengamos siempre muy presente, es que el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de lo que conocemos va a depender del desarrollo de herramientas que nos permitan ver más allá de nuestras capacidades físicas y sensoriales, porque el ser humano pues tiene una limitación física y sensorial. Entonces, si ellos no hubieran desarrollado un microscopio, pues no hubiéramos podido saber que habían cosas mucho más pequeñas que viven en nuestro planeta y que hacen parte y que interactúan con nosotros. Eso es bien importante. Entonces, fíjense que el desarrollo, que tanto nosotros avanzamos en ciencia, depende también de qué tanto desarrollamos tecnologías para poder estudiar los organismos vivos en general. En ese sentido, es importante también tener en mente y tener ahí como esa recordación de que sí, en esa época solamente se creía que existía lo que se podía observar, las vacas, los caballos, los burros, las mulas, las plantas, los gatos, los perros, etcétera, pero no se sabía que había un mundo de microorganismos, todo un mundo por descubrir, sino hasta que se desarrolló el microscopio. Eso fue un cambio y como una información muy, muy importante que cambió la historia, digamos que partió la historia de la ciencia en dos y fue el inicio de la biología celular. Bien, es importante tenerlo ahí bien presente. Muy bien, vamos entonces a entrar a Menti todos juiciosamente, esto, súper. Y por acá vamos a ver, tenemos 42 participantes, pero entonces entran, yo creo que aquí van a ser 39 también. Realmente deberían haber 39. 38, perdón. Y me falta un hito, unita. Eso, listo. Entonces avancemos. Y el que responda más rápido, entonces tiene más puntos. De los siguientes, ¿cuál no es un postulado de la teoría celular? No es un postulado. Listo. Muy bien. Perfecto. La mayoría estamos respondiendo correctamente. La célula crece, se reproduce y muere. Es una propiedad de la célula, más no es un postulado. Recuerden que esos postulados los vamos a tener ahí en la cabeza como cultura general, más o menos, ¿sí? Esa es la idea en ese aspecto, con este tipo de, con esta característica. Este no es un postulado, pero sí es una propiedad de la célula. Voy a ir entonces con esta parte. La célula es una unidad fundamental de la vida, sí es un postulado. Las otras tres preguntas pues sí son los postulados de la teoría celular. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a avanzar. ¿Cuáles son las propiedades básicas de las células? Y acá me gustaría primero es que las nombremos. Y ahorita vamos a hablar de los ejemplos. ¿Listo? Vamos a hacer como vamos a nombrar, si quieren, cada uno de a dos. Hacemos participación de a dos propiedades y ahorita nos vamos a ampliar ya más esa información. Isabela, dame dos propiedades básicas de la célula, porfa. Tienen vida y se Ok. multiplican y crecen en periodos prolongados. Tienen vida y se multiplican y se reproducen. ¿Listo? Vida y reproducción. Ya tenemos dos acá. María Daniela. Sí, profe. Las células se pueden cultivar en laboratorios, o sea, in vitro, y tienen un organismo de alta complejidad y organización y también son muy precisas. Y precisión, muy bien. Muy bien, entonces por acá vamos, María Daniela García, muy bien. Vamos con Pablo Gómez. Sí, profe, pues las células pueden adquirir y utilizan energía. ¿Sí? ¿Qué otra? Y son capaces de responder a estímulos. Muy bien. Uf, buenísima. Y responden a estímulos. Muy bien. Gracias, Pablo. Vamos con Valeria Tobón. Dos más. Bueno, las células poseen un programa genético, tienen para usarlo, y son capaces de producir más de ellas mismas. ¿Son capaces de producir qué, no? Ellas mismas. Esa ya la tenemos. Dame otra, por Ok. favor. Otra, entonces, las células evolucionan. Evolucionan. Muy bien. Catalina Garzón.
profe, que llevan a cabo diferentes reacciones químicas y que se autorregulan. Reacciones químicas, muy bien. Autorregulación. Listo, tú eres Garzón. Muy bien. Gracias, Cata. Héctor. Profe, que pues las células están programadas para suicidarse en algún punto, como por defecto, y que también una de sus principales fuentes de movimiento puede causar difusión. ¿Puede causar qué? O sea, responden como a movimientos aleatorios y por ende pueden recibir distintas sustancias por difusión. Ah, ok. Muy bien. Y lo de la muerte está muy relacionado con la parte de autorregulación. Ese es un punto de autorregulación. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Carol, 2 más, porfa. Profe, que las células participan en actividades mecánicas y pues ya no sé si cuente lo de que tiene una membrana celular, un citoplasma y ADN. Bueno, eso hace parte de la estructura de un organismo vivo. Yo creo que con eso que nos mencionaste ya está bien y creo que ahí ya mencionamos todas las actividades, digamos las propiedades básicas de la célula y vamos a avanzar en ellas. Entonces, una de las propiedades básicas de la célula pues es que están vivas. Obviamente si no está viva no va a poder morirse y esa también es una propiedad básica. ¿Listo? Las células pueden crecer y reproducirse en cultivos, esa es una de las que ustedes plantean y es muy real, y se basa en que facilitó el estudio de la célula. Si no tuviéramos un cultivo celular para poder trabajar con las células, para poderlas estudiar, nosotros no podríamos tan fácilmente avanzar en el conocimiento de las células, porque tendríamos entonces que tener métodos muy intervencionistas, o sea, tomarle tejido a la persona, abrirle la célula y digamos que casi que en vivo trabajar, en vivo. Lo que pasó es que en el 1951 se trabajó en ese entonces con, bueno, estaba Henrietta Lacks, que era una persona que tenía cáncer, y llegó, y estaban George y Martha Gay, ellos eran médicos que le estaban tratando a ella, le estaban tratando el cáncer y le tomaron una biopsia de su cáncer y pudieron cultivar esas células del cáncer de ella en el laboratorio. ¿Qué pasó allí? Pues que básicamente al estar ella involucrada, al ser ellos haber cultivado esas células, se dieron cuenta que las células cancerosas eran inmortales, nunca se morían y se podían cultivar en laboratorio. Entonces, ¿qué pasó? Ellos utilizaron y vieron eso como le dieron la utilidad grandísima para hacer estudio a nivel celular, y esta es la hora que las células de Henrietta Lacks, pues se llaman, es una línea celular completa que se llama HeLa, y esas pues por las iniciales de Henrietta Lacks. Y lo que pasa con eso es que eso está muy conectado, digamos que eso es un avance muy grande para poder hacer estudio a nivel de biología celular, y que todavía se hace y se implementa en los cultivos celulares, pero uno de los problemas grandes que estuvo como asociado allí fue un problema ético, y es que nadie le pidió permiso a la familia ni a Henrietta, nunca pidió un consentimiento informado para poder utilizar esas células de ella en un laboratorio, y en este momento en todos los laboratorios del mundo donde se hace el cultivo celular se utilizan las células HeLa, son una de las células más comunes para trabajar en laboratorio. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Pues que se avanza en ciencia, pero se retrocede en principios, en valores, y se pasa por encima de la dignidad de una familia y de un paciente. Entonces, ahí el mensaje es cómo nosotros podemos avanzar, pero también avanzar en ciencia, en tecnología, pero también avanzando como sociedad, respetándonos y manteniendo, digamos, esos principios y esos valores que deben ser inamovibles, a pesar de que vayamos avanzando en la ciencia. Es la única forma de que los desarrollos científicos y tecnológicos no se nos vuelvan en contra como sociedad, sino que siempre sean una herramienta para nuestro desarrollo también como sociedad, no que sean herramientas para algunos y los otros pues no podemos hacer uso, o pues al contrario, como en este caso, pues se van a ver afectados. Entonces, eso es importante, digamos que ahí es como un paréntesis chiquito que quería hacer, pero aquí lo importante es que las células pueden crecer en cultivo
Y normalmente en los cultivos celulares, pues uno lo que hace es disgregar las células, por ejemplo, si es de una biopsia para que viene de un tumor o un tejido canceroso, uno disgrega la célula, la cultiva en el laboratorio, le pone un medio con proteínas, suero, con los componentes que ella necesita para sobrevivir. Ya tú puedes empezar a trabajar con ella allí en el laboratorio. Es un proceso bien bonito, muy demandante de tiempo, porque el ritmo del trabajo la ponen las células, si están bonitas, si no están bonitas, si crecieron, si no crecieron, pero es muy, muy útil para poder trabajar. Entonces, esta imagen que les muestro acá es una célula en cultivo que está marcado el núcleo y la actina, que es lo que está, perdón, la actina no, los microtúbulos que están en la parte interna, y lo que está afuera pues ya es membrana plasmática. Muy bien. Ahora, ustedes hablaron de otra segunda, que era la complejidad celular en orden y consistencia. Cuando hablamos de esto, pues básicamente se refieren a tres aspectos. Primero, una baja tolerancia a errores, y eso se representa en una precisión en los procesos celulares. Una célula que está sana, que es buena, que está funcionando normalmente, es una célula que no tolera errores. Si hay un error, inmediatamente lo repara, y si no se repara ese error, se muere la célula, ¿bien? Pero una célula anormal va a tener la capacidad de identificar el problema, si no se reparó y si el sistema de reparación y de vigilancia está dañado, pues sigue el problema y la célula va a continuar. Eso es un problema ya para una célula normal. Pues es una célula que ya no es normal, es una célula que ya está funcionando mal y que si hace parte de un tejido y además esto está reproduciendo el error, y ahí es donde vamos a tener los problemas fisiológicos o de un órgano en sí o de un tejido. El otro punto importante, y bueno, ese primero de baja tolerancia a errores, pues está asociado con la alta regulación y el control. Regulación y control de los procesos fisiológicos. El otro punto es la adecuada ubicación de sus partes, y a eso se refiere también el orden y la consistencia. Y eso quiere decir que una célula que pertenece a un tejido, pero son de la misma especie, digamos tejido epitelial de un perrito, de un cerdito, del ser humano, o del Homo sapiens, otro animal adicional, si esos tres animalitos tenemos tejido epitelial, las células de ese tejido epitelial van a tener la misma estructura, van a tener una estructura muy, muy similar y una disposición de las organelas muy similar. Entonces somos especies, digamos, diferentes, pero que hacemos parte del mismo conjunto grande de organismos, de animales, que son los mamíferos, y ahí vamos a tener una similitud en el tipo de célula. Bien, entonces en ese sentido se habla de complejidad celular en este caso. El otro que ustedes mencionaban eran que las células tienen como la información genética y los medios para usarlos. Entonces, ahí se refieren a la información genética, se refieren es a el ADN. Entonces, el ADN y tiene el medio para usarlo, y es todo ese proceso de flujo de información genética. Entonces, el ADN se replica, se transcribe y se traduce luego para producir una proteína. Bien, y esa información, cuando ya se produce una proteína, que está regulando procesos de reproducción celular, actividad celular, estructura celular. Entonces, todo eso está haciéndose a partir del programa genético que cualquier célula tiene. Por otro lado, si van teniendo preguntas, me van levantando la mano, me van como hablando para yo, porque ya tienen la manita levantada, pero entonces me van hablando para yo poder parar. ¿Listo? Si tienen preguntas. Profe, yo Okay. tengo una pregunta. Dale. Ahí en esa parte de los genes entra lo de la variabilidad genética. ¿En qué sentido te lo estás imaginando? Pues es que cuando yo estaba leyendo del libro hablaban un poco sobre eso, de las mutaciones y eso, pero no sabía si interpretarlo como una variabilidad genética que es importante pues como para que, pues yo tengo entendido que entre mayor variabilidad genética puede haber como menos propagación de ciertas enfermedades y ese tipo de cosas. Claro, es cierto. Las mutaciones, las variantes genéticas tienen dos puntos. Denme un momento, porfa. Denme un momentito.
Bien, volví. Entonces, estábamos hablando de las variaciones genéticas. Entonces, ¿qué pasa? Las variaciones genéticas sí son importantes en cuanto a que el organismo, esas variaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Son buenas porque a veces el cambio va a representar una mejora o una posibilidad de adaptación ante una condición ambiental. Son malas cuando en lugar de presentar o facilitar una adaptación, lo que ocurre es que se genera una afectación de un gen o de una proteína consecuentemente. Entonces ahí es donde esas variaciones no están bien. Y claramente, si yo tengo un problema o una mutación en esta información genética que me afecta la reproducción, me afecta la actividad de la estructura celular, pues obviamente esa mutación no es buena. Pero también puedo tener mutaciones que me favorezcan o me aumenten esta capacidad o estos procesos o que me aumenten la capacidad de adaptarme a un proceso. Bien, entonces un ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente con la pandemia. Tenemos individuos, individuos que tienen unas mutaciones, es decir, unas variantes genéticas que nos permiten ser, digamos, tener sintomatología leve, tener pues, sintomatología leve durante la infección, ser asintomáticos y no morir en el proceso de infección. Ese tipo de mutaciones pues son buenas, mutaciones que no le permiten ser fuertes ante un virus como en el que estamos, o una pandemia en la que estamos ahora, pues eso puede ser una mutación que no favorezca mucho. Entonces en ese sentido es que lo podemos analizar. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Súper, listo. Vamos entonces aquí con la parte de... Dime. Qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. De acuerdo pues mi lectura, también hablaba como del tamaño de las células, pues no sé si lo veremos más adelante, pero decía que a veces cuando pues era muy grande que podía pues ocasionar los errores, que era pues lo que hablamos ahora, y mi pregunta es como si la célula aumenta de tamaño, entonces va a alterar también como ese orden específico, que es pues una propiedad de la célula. Bueno, lo que pasa ahí es que a nivel, las células que nosotros tenemos en nuestro organismo tienen un tamaño ya determinado por procesos evolutivos. Digamos que ese programa genético ya va a dar origen a un tipo de célula con un tamaño determinado porque esa característica está determinada también por los genes. ¿Bien? Y eso se llegó a esa característica también gracias a un proceso evolutivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo una célula muy grande, los procesos no van a ser tan eficientes y eso de hecho lo mencionaban en uno de los videos. Entonces, nosotros podemos tener una célula grandísima, pero si me llega una señal en una esquina para que viaje a la otra y se me demora 10 minutos, pues no voy a ser eficiente y no voy a poder responder rápidamente al ambiente. No respondo al estímulo rápidamente y eso hace que la célula pues deje de ser efectiva y no sea adaptativa. Entonces, lo que pasa ahí es que cuando ya se tienen células más pequeñas, van a tener, digamos, un tamaño y volumen muy similar, pero van a ser unidades pequeñas que van a ser mucho más eficientes en cuanto a la respuesta a estímulos. Entonces, un tamaño grande de una célula sí va a limitar el funcionamiento de ella. Pero, pues como te decía, el tamaño celular que tenemos, de las células que tenemos, pues el tamaño de las células que tenemos en este momento, actualmente, para todos los organismos y que existen, pues son células que vienen a partir de un proceso evolutivo. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Listo. Profe, Okay, dime. disculpe la otra interrupción y Dale. para devolvernos un poco, es que tenía problemas de conexión y por eso no lo pregunté antes. En relación a los cultivos, Sí. que en la lectura decía que pueden ser prolongados con células sanas, pero que con células ya obtenidas, como pasó con la asgila de tumores malignos, que si ya es indefinida, ya depende desde el laboratorio de sus condiciones, el cultivo. ¿A qué se debe? ¿Es por ejemplo, en esos defectos de las células cancerígenas de sobrepasar su apoptosis o Claro, cómo? entonces, sí, ¿qué pasa? Las células cancerosas generalmente son células que son inmortalizadas, son inmortales. ¿Inmortales por qué? Por lo que tú mencionaste. Es decir, no
tienen un sistema que detecta el problema, por lo tanto no inducen, no se mueren, ¿sí? No, pues a no ser de que uno las mate pues ya poniéndoles cloro o poniéndoles pues algún detergente que las lise, pero ellas por sí solas no van a morir, no van a hacer apoptosis, porque ese sistema está dañado, ¿sí? El sistema que los activa, que activa allí está dañado. Hay muchos genes, y vamos a ver más adelante cuando hablemos de señalización celular, que hay muchos genes, hay muchas proteínas que están ahí interactuando para poder llegar a generar o inducir apoptosis en una célula. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Pues que una célula que ya es cancerosa tiende a ser una célula inmortalizada que va a estar replicándose forever and ever, o sea, va a estar todo el tiempo replicándose. Una célula que es, digamos, sana, va a tener un periodo de vida límite, ella no se te va a reproducir todo el tiempo, entonces a eso los llamamos cultivos primarios, que son cultivos que se obtienen a partir de tejidos, entonces yo puedo tomar el tejido, pero ese tejido es sano, entonces yo disgrego las células, las pongo en el plato, pero yo ya sé que eso en una semana ya no voy a tener células, ¿bien? Ese es el punto aquí, que se pueden replicar, sí, van a replicarse, pero va a llegar un punto donde ya esas células no van a poder, no van a ser longevas, no van a ser para toda la vida. Pues. Lo que hacen ahora es que utilizan las células normales, pero entonces las inmortalizan. Entonces nada más es que ellas todo el tiempo van a estarse replicando, pero son células que funcionan bien, simplemente nunca van a morir. ¿Sí? No van a ser apoptosis, a eso se refiere. Gracias, profe. Listo. Entonces tenemos reproducción celular, otra propiedad, ya lo tenemos claro, una célula madre da origen a dos células hijas, normal, esa parte es clara para todos. Otras propiedades básicas de la célula, obtención y uso de energía, y en ese caso, ¿qué podemos decir con relación a la obtención y uso de energía? Un ejemplo, Estefanía Rojas. Yo, profe. ¿Ahí me escuchas? Sí, fuerte y claro. Ah, ok. Por ejemplo, pues las células vegetales, donde la energía proviene de la radiación electromagnética del sol y pues por la fotosíntesis se convierte en energía química. Ok. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? María José. Hola, profe, ¿yo? Es que creo que hay dos. Ah, pues sí, pues por ejemplo con las mitocondrias que en la célula animal que dependen de la glucosa y ATP para producir energía. Exacto, muy bien, María José, muchísimas gracias. Dale. Muchas gracias, Estefanía y María José. Entonces, es un muy buen ejemplo para obtención y uso de energía. Se obtiene energía y se usa. Séptimo, llevan a cabo una variedad de reacciones químicas. Isabela, un ejemplo, o cómo lo entendiste. Profe, ¿me hablas? A mí es que hay varias Isabelas. Qué pena, Isabela Herrera. Profe, pues yo lo entendí como que ellas llevan a cabo diferentes reacciones químicas y la suma de estas es como el metabolismo de ellas para cualquier cosa. O sea, por ejemplo, ellas son capaces de cambiar en los pulmones, por ejemplo, el aire, todo eso. O en el hígado. Y eso hace que eso hace que tengan un metabolismo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Tú continuaste hablando o se me cortó? No, profe. Ah, bueno, listo. Listo, Isa, claro. Entonces, todo lo que ocurre en una célula son reacciones químicas, son reacciones metabólicas. Y lo que ocurre en un organismo en sí, en un organismo complejo como nosotros, pues son reacciones metabólicas. Entonces, muy bien. Tú eres Herrera. Muy bien. Realizan actividades mecánicas. Daniela, Giraldo, cuéntanos qué ejemplo nos puedes dar con eso. Pues, profe, cuando pues básicamente pues, pues los materiales se transportan de un lado a otro pues por medio de las proteínas motoras. Pues, Bien, perfecto, esta es una opción. Las células también pueden moverse, ¿listo? Las células también pueden moverse por ellas mismas, pueden hacer como una migración, de un movimiento pues migratorio también puede ocurrir. Son capaces de responder a los estímulos. ¿Qué ejemplo nos puedes dar, Ana Isabel?
Hola, profe. Pues, por ejemplo, cuando pasa todo lo de el transporte de las membranas, que hay receptores que como que detectan una sustancia específica y pues o la entran a la célula o la sacan y eso pues media como básicamente la interacción de las células con el entorno. También, pues un ejemplo podría ser, em, no sé, por ejemplo, las células que captan el sonido en los oídos, que como que transforman esa vibración en impulsos eléctricos que luego lo lee el sistema nervioso. Súper bien. Muy bien, Ana. Exactamente. Entonces, esas capacidades de responder a estímulos están mediados por receptores que vamos a tener en las células, en las membranas celulares, y lo vamos a ver más adelante, que perciben un estímulo, ya sea ambiental, ya sea una molécula, y a partir de allí hacen una señalización interna para dar una respuesta a ese estímulo. Muy bien. Vamos con el punto o la propiedad de la célula de ser capaz de autorregularse. Juan Manuel, ¿qué nos puedes contar con relación a esto? Hola, profe, ¿me escucha bien? Sí, súper bien. Bueno, en la capacidad de autorregulación, más que todo entra a tomar parte es cuando ocurre algún error dentro de la célula. Como habíamos mencionado anteriormente, cuando ocurre un error ya sea en la replicación del material genético o en la división celular, esta, como mecanismo de autorregulación, puede generar apoptosis, que es la muerte celular programada. Esto con el fin de no dar un daño a futuro que afecte a todo el organismo. Ese es un ejemplo de autorregulación. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Ese es un muy buen ejemplo de autorregulación. Ángela María Osorio, ¿tú podrías contarnos un poco el ejemplo del erizo de mar con ese proceso de autorregulación? Sí, profe, pues básicamente la autorregulación es como un sistema que tiene la célula para poder identificar cambios que haya dentro o afuera de la célula y de acuerdo a esto reaccionar para poder traer la célula como a un estado apropiado. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que daban en el libro es que ellos cogían como, creo que ya era un embrión, no estoy segura, o una célula que se iba a convertir en un embrión y ellos separaban esta célula y lo que pasó es que se dieron cuenta que a pesar de que la separaron, cada célula fue capaz de identificar que le faltaba como su parte, esa otra parte, y fue capaz de como balancear y poder cumplir con las funciones que tenía que cumplir la otra parte. Y de esta manera se generaron dos animales que tenían como un menor tamaño, pero cumplían con todas las funciones. Entonces esto muestra cómo, o sea, cómo la célula es capaz de regular lo que está dentro, pero también es capaz de darse cuenta de sus alrededores y responder a esto. Exactamente. Y esa relación pues está dada con pues, la presencia de receptores celulares, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué esperaríamos si nosotros cogemos un embrión y lo dividimos? En esa época, ¿qué se pensaba? Pues que se iba a generar un embrión incompleto o que cada parte dividida iba a dar origen a una partecita del embrión, pero sorpresa, lo que se ocurrió fue que la célula se autorreguló para dar origen a un organismo completo. Es importante también tener en cuenta que el núcleo o todas las células que nosotros tenemos en el organismo tienen la misma información genética. Lo que pasa es que se regula la información que se expresa en cada tipo de célula que nosotros tenemos. Se expresan diferentes partes del genoma, pero todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética. Es lo que está pasando aquí. Entonces, esa regulación es que se están regulando algunos genes y no otros, se están expresando algunos genes y no otros para dar origen a esto con base en la respuesta al estímulo que están teniendo. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, dale. Ahí en ese ejemplo tendría que ver con lo de las células que no están diferenciadas, y por eso son capaces de convertirse en eso, o no es por ahí. Claro, esa es una muy buena asociación. Las células embrionarias generalmente son células pluripotenciales, así se conoce el término, son pluripotentes porque pueden dar origen o pues, precisamente diferenciarse en células especializadas. Entonces, una célula pluripotente puede ser una célula ocular, una célula muscular, una célula epitelial, ¿sí?
ella se puede diferenciar en diferentes cosas, en diferentes tipos de células. Entonces, sí, eso ocurre en una célula diferenciada. Bien. Y por último tenemos la última propiedad es que las células evolucionan. ¿A qué hace referencia ese término, Ivonne? Profe, pues es que yo tenía dos cositas, pues respondo a la pregunta y al anterior uno también podría decir que en autorregulaciones que las células pues saben qué tanta concentración, la ionización y entra a jugar todo eso para la autorregulación. ¿Qué cantidad hay de qué? ¿Qué concentración hay de qué? Pues cuando hablamos de concentraciones de iones o pues la cantidad del pH, pues el pH. Claro, sí, todas esas variantes hacen un cambio, digámoslo así, en el organismo y en la célula en sí. Vamos a verlo cuando hablemos de transporte de membranas, incluso que hay unos canales que se abren y se cierran de acuerdo a la presencia del ion que esté allí, y que el transporte tiene que ocurrir solamente cuando hay una condición determinada, un gradiente de concentración, por ejemplo. Entonces eso hace parte también de esa respuesta a ese estímulo. En general, sí, hace parte de esas concentraciones, no solo de iones, sino también de moléculas, etc. Y pues para la evolución sería que lo de la teoría de la endosimbiote, que pues las células, por ejemplo, tenemos las procariotas y las eucariotas, y de esas procariotas que igual evolucionaron y empezaron a vivir juntas, pues se creó una relación simbiótica donde nacen las eucariotas. Ok, bueno, ese es un ejemplo de cómo evolucionan las células, ¿sí? Es un muy buen ejemplo y lo vamos a ver más adelante, pero aquí esa propiedad básica vamos a verla de manera más general. Digamos que es una propiedad de la célula que ha permitido que las células que tenemos ahora tengan las características que tienen. Es decir, que todo lo que vemos ahora en organismos vivos, en células, en organismos complejos, pues viene de un proceso de evolución. ¿Y a qué se refiere ese proceso de evolución? Pues a que en una población, los organismos de la población, los individuos de la población tienen mutaciones, cambios per se. Es decir, siempre que hay una reproducción sexual, hay un entrecruzamiento de la información genética y ahí hay variabilidad. Y también cuando hay replicación del ADN se pueden inducir cambios. Como les decía ahora, los cambios pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿sí? En el caso de la evolución, pues va a pasar que esos cambios le pueden dar una ventaja adaptativa a ese individuo, y por tener esa ventaja adaptativa, pues ese individuo va a poder procrear, va a poder dar hijos. Y cuando pues tiene hijos, lo que está haciendo es multiplicar esa capacidad adaptativa. Entonces, un organismo evoluciona cuando logra pasar esa capacidad adaptativa a la descendencia, y luego la descendencia funda otra población y luego otra, y así, hasta que ya vemos esa evolución en una población más grande. ¿Qué es lo que vemos con la célula? Pues una célula procariota inicial que pues tenía unas características en un ambiente muy, muy tóxico para los organismos que vivimos ahora, pero para ellas era pues el paraíso. Empieza a cambiar la atmósfera, empieza a oxigenarse la atmósfera, ya para ellos era tóxico, entonces ellos van quedando, y quienes van siguiendo, las que son receptivas al oxígeno y las que pueden utilizar oxígeno, y van evolucionando, y los procesos internos también van adaptándose mejor, van surgiendo dentro de esa variabilidad poblacional, van surgiendo algunas bacterias que se adaptan mejor al ambiente, y así sucesivamente va evolucionando la célula hasta lo que tenemos hoy, que son los organismos más complejos. Entonces, cuando hablamos de un proceso evolutivo, siempre tenemos que hablar de selección natural. Y la selección natural no es nada más diferente a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, por ejemplo. En este momento hay una presión de selección a nivel de biología evolutiva poblacional. Estamos hablando de que una presión de selección es precisamente un virus, como el SARS-CoV-2, llega a una población mundial, y lo que está pasando es que todos los organismos, los individuos que no tienen la capacidad de tolerar la respuesta inmunológica o regular esa respuesta inmunológica, y que ya tienen una sintomatología grave hasta morir, son individuos que ya no van a estar en la población. Y generalmente lo que hemos visto hasta ahora son individuos que pues ya están viejitos y que probablemente ya
pudieron haber aportado a nivel evolutivo. Pero ¿quiénes van a estar más presentes acá y quiénes tienen la característica o la ventaja adaptativa frente a esta expresión de selección? Pues las personas que son asintomáticas, que tienen sintomatología leve y que no pasa nada. ¿Listo? Entonces, esa característica es la que se va a seleccionar y esos son los que van a empezar a transmitir esas ventajas adaptativas, que es una ventaja adaptativa, lo que le permite vivir bien, vivir, sobrevivir. Entonces, eso pasa a la población. Eso es un proceso de evolución. Y la célula es el resultado de muchos procesos de selección, de resistencia a presiones de selección ambiental para llegar a lo que es hoy. Entonces, no solo en términos de su estructura, sino también en cómo ella responde a los estímulos. Y ese es el ejemplo que se está observando acá, que pues, lo esquematizan con esta máquina de hacer jugo de naranja, donde pues hay un vasito de leche, la leche corta aquí, cuando cogen la leche corta acá, luego la guillotina se corta aquí, este tronco golpea la puerta, alborota al pájaro, y el pájaro lo que hace es apretar esto de acá para que el zapato se le pegue al pulpo, y el pulpo apriete la naranja y produzca jugo de naranja. Dentro de la célula, ¿qué pasa? Pues hay una señal ambiental, hay toda una respuesta, toda una cascada de señalización, y el jugo de naranja es la producción de una proteína en la célula, ¿listo? Todo eso es un proceso que ha evolucionado a través de los años. ¿Bien? Vamos a hacer esta preguntita acá. ¿Cuáles propiedades de la célula explican lo ocurrido con el embrión de erizo de mar? Profe, yo tengo una pregunta respecto al ejemplo del erizo de mar. ¿La hago una vez? Sí, porfa, dale de una. Sí, pues es que pues ya sabemos que la célula es capaz de regular su desarrollo para formar un embrión completo, ¿cierto? Pero, o sea, ¿este embrión completo es idéntico al anterior o es más pequeño o hay algún punto en el que ya no se puede reproducir porque, digamos, cambia de tamaño o ya no, como que ya no puede por lo mismo pequeño? No, es un organismo que va a tener características similares al anterior. Y esa reproducción del erizo de mar es una reproducción sexual. Si fue una reproducción asexual, va a ser idéntico. ¿Bien? Porque a nivel de, si tenemos una reproducción, digamos, una clonación, o que transfiere la información así como las bacterias, que es un proceso de clonación directo, es entregar la información tal cual sin ninguna entrecruzamiento, pues vamos a ver que son clonas, son bacterias igualitas unas de otras. En el caso de que haya una reproducción sexual, hay variabilidad genética, por ende el hijo no va a ser igual al papá. Tiene su variante, tiene un 90 y pico por ciento de probabilidad de ser, tiene 90 y pico de porcentaje de similitud, 99% de similitud, pero el restante ya es de él solito. Y ahí ya va a tener variantes pues importantes. En cuanto al tamaño del erizo, pues va a ser ya una ventaja adaptativa o no en el medio en el que se mueva, pero fisiológicamente se va a poder desenvolver normal. Ok, gracias. Súper. Muy bien, entonces miren lo que ustedes están comentándonos acá. Yo les digo, ¿cuáles son las propiedades de la célula que explican lo que ocurrió con el erizo de mar? Ustedes me dicen, la que más se ajusta, la propiedad que más se ajusta es que son capaces de responder a estímulos y que se están autorregulando. Y está muy bien esa opción. Sin embargo, quienes respondieron la 14, donde dicen que las células tienen un programa genético y los medios para usarlo, también es cierto. ¿Por qué? Porque si no tienen este programa genético, pues no van a poder responder al estímulo nunca, porque pues entonces no tienen una secuencia de gen, una proteína que pueda hacer la respuesta al estímulo al final. La más adecuada es, o la que más se asocia, es la propiedad de la célula, la propiedad que más se asocia es esta que ustedes marcan como con el 80, donde la mayoría se fue para allá, que son capaces de